¿Y si una sola frase pudiera salvar 500 millones de pesos y una vida? Para Eloísa Caballero, una mesera de 30 años que trabajaba en el restaurante más exclusivo de Playa del Carmen, esa frase se convirtió en la línea divisoria entre la vida y la muerte. Ella no era detective, ni guardaespaldas, ni heroína. Era simplemente una mujer que servía copas y sonreía a los clientes ricos que nunca la miraban dos veces. Pero esa noche, mientras el Caribe mexicano brillaba bajo la luna llena, Eloísa vio algo que no debía ver, y en ese instante tuvo que tomar la decisión más peligrosa de su vida: quedarse callada y proteger su empleo, o arriesgarlo todo por un hombre al que jamás había dirigido la palabra. Esto no es un cuento de hadas, es la historia real de cómo 5 palabras pronunciadas con valentía destrozaron una conspiración de millones, desenmascararon a un traidor y cambiaron para siempre el destino de 2 personas que nunca debieron haberse cruzado. Las olas del Caribe acariciaban la costa de Playa del Carmen con ese ritmo hipnótico que hace que los turistas paguen fortunas por habitaciones con vista al mar. El restaurante Olas de Plata se alzaba como un templo de cristal y madera tropical, justo donde la arena blanca se encontraba con la Quinta Avenida, esa arteria de lujo donde el dinero fluía tan abundantemente como el tequila premium. Era el tipo de lugar donde una copa de vino costaba lo que Eloísa Caballero ganaba en una semana completa de trabajo, donde los comensales llegaban en autos que valían más que la casa donde ella había crecido. Eloísa llevaba 3 años y medio sirviendo en Olas de Plata. 1200 noches de sonrisas que no sentía, de por supuesto, señor, y enseguida, señora, de pies que ardían dentro de zapatos baratos. A sus 30 años, había perfeccionado el arte de la invisibilidad. Los clientes adinerados no querían ver a la mesera. Querían que sus bebidas aparecieran mágicamente, que sus platos se materializaran sin esfuerzo visible y que su presencia se evaporara en cuanto dejaban de necesitarla. Y Eloísa había aprendido a darles exactamente eso. Esa noche de viernes, el restaurante estaba a su máxima capacidad. Sin embargo, esta noche iban a suceder cosas extraordinarias que la distinguirían de los demás días. Turistas estadounidenses con camisas hawaianas demasiado brillantes. Empresarios chilangos con sus trajes oscuros y relojes que costaban más que un auto. Parejas europeas celebrando aniversarios con champán francés. El murmullo de conversaciones en múltiples idiomas creaba esa atmósfera de elegancia relajada que el gerente, Rodrigo Domínguez, consideraba la marca distintiva del establecimiento. Eloísa se movía entre las mesas, con la precisión de una bailarina. Su uniforme negro estaba impecable, a pesar de las 4 horas de turno. Su cabello castaño oscuro recogido en un moño revelaba los aretes de plata heredados de su abuela. Maquillaje discreto, apenas rímel, labial nude. Presentable pero no memorable. Exactamente como debía ser. Eloísa, mesa 7, la llamó Rodrigo, su voz tensa con esa urgencia que reservaba para clientes VIP. 2 martinis extra secos, con aceitunas, y diles que el chef les manda ostras de cortesía. Son gente muy importante. Muy. No la riegues. En el mundo de la hospitalidad de lujo, gente importante significaba gente con dinero, y gente con dinero significaba propinas generosas o reseñas devastadoras. Preparó los martinis con movimientos automáticos. Manuel, el bartender, le guiñó un ojo. Cuidado, Elo. Ese de la mesa 7 es Gaspar Santibáñez, el magnate de bienes raíces y tecnología. Sale en Forbes, México, cada año. Hizo un gesto con los dedos. Billonario, mija, con B de un chingo de dinero. El nombre no le decía nada a Eloísa, pero tampoco le importaba.
rico era rico. Todos pedían lo mismo, ser tratados como si fueran los únicos clientes en el lugar, y que nadie los molestara a menos que necesitaran algo. La mesa 7 estaba en el mejor lugar, justo en el borde de la terraza que daba a la playa, donde el sonido de las olas se mezclaba con la música ambiental. Dos hombres estaban sentados allí. El primero era joven, tal vez de 35 años, con rasgos esculpidos para reflejar el éxito. Mandíbula cuadrada, pómulos altos, nariz recta. Su piel tenía ese bronceado de quien pasa tiempo al aire libre porque quiere, no porque tiene que trabajar bajo el sol. Vestía una camisa de lino blanco, sin corbata, con las mangas enrolladas de manera estudiadamente casual. Su cabello negro peinado hacia atrás con algún producto caro se mantenía perfecto a pesar de la brisa marina. Sus ojos de color miel claro, casi dorado, miraban el mar con profunda satisfacción. El reloj en su muñeca izquierda era discreto, de cuero marrón y carátula plateada, pero Eloísa reconoció la marca. Patek Philippe. Había visto suficientes en su trabajo para saber que esa pequeña pieza de ingeniería suiza costaba más que lo que ella ganaría en toda su vida. El segundo hombre era mayor, probablemente rondando los 45 años, más corpulento, con ese peso que viene de años de cenas de negocios y vino caro. Su rostro redondo tenía una sonrisa perpetua que mostraba dientes blancos perfectos y nunca llegaba a los ojos. Vestía un traje gris oscuro de 3 piezas, a pesar del calor caribeño, con corbata de seda azul marino perfectamente anudada. Sus ojos pequeños y oscuros se movían constantemente. Observaban el restaurante, a los otros comensales, a las meseras. Cuando su mirada se posó brevemente en Eloísa, ella sintió un escalofrío inexplicable. No era la mirada de un hombre admirando a una mujer. Era la mirada de alguien catalogando, evaluando, calculando, como un contador revisando números en una hoja de cálculo. «Buenas noches, caballeros», dijo Eloísa con su voz de mesera profesional, esa octava más alta de lo normal. «Sus martinis. El chef también les envía ostras frescas de Baja California que llegarán en un momento. ¿Gustan revisar el menú o prefieren unos minutos?» El hombre joven, Gaspar, levantó la vista del mar y le dedicó una sonrisa. No era la sonrisa forzada y distante de los clientes ricos. Era genuina, cálida, el tipo de sonrisa que transforma completamente un rostro. «Muchísimas gracias, señorita», dijo, con ese acento regio característico de Monterrey. «¿Cómo te llamas?» La pregunta la tomó por sorpresa. Los clientes VIP raramente preguntaban su nombre. «Eloísa, señor. Eloísa Caballero». «Eloísa», repitió él como probando el sonido. «Bonito nombre, muy poético, como la Eloísa de Abelardo». Ella parpadeó, sorprendida de que alguien conociera esa referencia literaria medieval. «Gracias, señor. Mi mamá era maestra de literatura». No sabía por qué había compartido ese detalle personal. «Una mujer de buen gusto», dijo Gaspar con sinceridad. «Mira, Eloísa, estamos celebrando esta noche una muy buena noticia de negocios. Queremos lo mejor que tengan. El pescado zarandeado, ¿es bueno?» «Es excelente, señor. El chef lo prepara con una receta tradicional de Nayarit. Lo marinamos 4 horas y lo asamos sobre madera de mangle. Es nuestra especialidad». «Perfecto, me lo llevo. Y para mi amigo», miró al hombre del traje gris. «Tristán, ¿qué te provoca?» Tristán ni siquiera miró el menú. Sus ojos seguían moviéndose, inquietos. «El filete, término medio. Nada de vegetales, solo papas. Y otra ronda cuando terminemos estas». Su voz era áspera, con acento del centro del país. No miró a Eloísa cuando habló. «Por supuesto, señores. Sus platillos estarán listos en 25 minutos».
Eloísa recogió los menús. Gracias, Eloísa, dijo Gaspar nuevamente, con esa sonrisa genuina. Tristán ya había vuelto su atención al mar, levantando su martini en un brindis silencioso. Mientras caminaba de regreso, Eloísa escuchó fragmentos de su conversación. 500 millones de pesos, Tristán. 500 millones. La fusión está cerrada. Domínguez firmó esta tarde. La voz de Gaspar vibraba con emoción apenas contenida. Te lo dije, hermano. Te dije que lo lograrías. Nadie más podría haber convencido a ese viejo terco de vender. Pero tú tienes ese don. No habría sido posible sin ti, Tristán. Tú identificaste la oportunidad primero. Tú hiciste todo el trabajo preliminar. Este éxito es de los dos. Eloísa dejó de escuchar. Las conversaciones de negocios de los ricos eran todas iguales. Números imposiblemente grandes, fusiones, éxitos que celebrar. 500 millones de pesos. El número era tan abstracto que ni siquiera podía procesarlo. ¿Cuánto era eso? El equivalente a 2000 años de su salario. Era simplemente otro universo, tan distante como Marte. La noche continuó con su ritmo implacable. Mesa 12 necesitaba más agua. Mesa 3 quería recomendaciones de vino. Mesa 18 tenía una queja sobre la temperatura de su sopa. Eloísa atendía cada necesidad con eficiencia mecánica, su mente dividida entre las tareas inmediatas y el dolor sordo en sus pies, que llevaba horas ignorando. Regresó a la mesa 7 dos veces más. La primera para servir las ostras, que Gaspar recibió con entusiasmo mientras Tristán las miró con desinterés. La segunda para servir los platos principales, el pescado zarandeado humeante y el filete de Tristán, perfectamente término medio, rodeado de papas doradas. Cada vez, Gaspar le agradeció directamente, con esa calidez genuina que parecía fuera de lugar en alguien de su estatus. Tristán apenas reconoció su presencia, comiendo con movimientos mecánicos, mientras seguía hablando de estrategias de mercado y oportunidades de inversión. Eran cerca de las 10:15 de la noche, cuando la máquina de su rutina se rompió. Eloísa estaba en la estación de servicio, ese pequeño espacio escondido entre la cocina y el comedor principal, donde los meseros preparaban bandejas y robaban 30 segundos de respiro. Estaba doblando servilletas de tela blanca en triángulos perfectos, una tarea meditativa que le permitía a su mente vagar. Dos meseras, Carla y Sofía, charlaban cerca sobre un cliente que había dejado solo 5% de propina. Eloísa medio escuchaba cuando algo captó su atención periférica. Movimiento en la terraza. Gaspar Santibáñez se había levantado de la mesa 7. Pasó junto a la estación de servicio, tan cerca que Eloísa pudo oler su colonia, algo caro y sutil con notas de cedro y cítricos. Iba hacia los baños, su postura relajada, su paso seguro. Un hombre sin una sola preocupación en el mundo, celebrando el mejor negocio de su vida. Si esta historia llena de valentía y traición te ha conmovido profundamente, sigue escuchando. Porque cuando Eloísa descubra qué contiene realmente ese polvo blanco que vio caer en la bebida, tendrá que elegir entre salvar su empleo o salvar una vida. Y no te puedes perder el final de la historia. Además, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video para seguir viendo historias como esta. Tu pequeño apoyo es nuestra mayor motivación. Eloísa no pensó nada particular al respecto. Los clientes iban al baño todo el tiempo. Continuó doblando servilletas, escuchando a Carla quejarse sobre sus zapatos nuevos. Pero algún instinto primitivo que no tenía nombre ni lógica, hizo que levantara la vista hacia la terraza. Desde donde estaba,
escondida en las sombras de la estación de servicio, tenía una línea de visión perfecta hacia la mesa 7. Tristán, el hombre del traje gris, se había quedado solo. Estaba reclinado en su silla, mirando el mar con expresión neutra. Y entonces sucedió. Tristán miró a su alrededor. No fue un vistazo casual. Fue una inspección deliberada, sistemática. Sus ojos escanearon el restaurante de izquierda a derecha, verificando, calculando. Eloísa, oculta en las sombras, observó sin moverse, sin siquiera respirar, por alguna razón que no podía explicar. Aparentemente satisfecho de que nadie lo observaba, Tristán metió la mano en el bolsillo interior de su saco. El movimiento fue rápido pero no apresurado. Sacó algo pequeño, algo que brilló brevemente, un sobre blanco, del tipo que se usa para medicamentos o muestras médicas. El corazón de Eloísa comenzó a latir más fuerte. No sabía por qué, solo sabía que algo estaba mal. Tristán sostuvo el sobre en su mano derecha. Miró una vez más a su alrededor, ese mismo escaneo sistemático. Y luego, en un movimiento tan casual que casi parecía natural, alcanzó el vaso de whisky de Gaspar. El vaso estaba medio lleno, el líquido ámbar brillando bajo las luces. Tristán sostuvo el sobre el vaso, lo abrió con el pulgar, y Eloísa vio con horrible claridad, como un polvo fino, blanco como nieve recién caída, se deslizaba del sobre y caía silenciosamente en el whisky. El mundo de Eloísa se detuvo. Todo sonido se apagó. El jazz de fondo, las conversaciones de los comensales, el sonido de las olas, todo se convirtió en un zumbido distante. Su visión se estrechó hasta que lo único que podía ver era ese vaso, ese polvo blanco disolviéndose en el líquido dorado, desapareciendo sin dejar rastro. Tristán guardó el sobre vacío en su bolsillo con el mismo movimiento casual. Tomó su propia bebida, le dio un sorbo tranquilo y volvió a mirar el mar como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de echar algo, algo que Eloísa sabía en lo más profundo de su ser que no debía estar ahí, en la bebida de su compañero. «Elo, ¿estás bien?» La voz de Carla rompió el hechizo. «Te ves pálida, mija. ¿Te sientes mal?» Eloísa se obligó a bajar la mirada, a enfocar en las servilletas entre sus manos temblorosas. Una de ellas había caído al suelo. La recogió torpemente, sus dedos entumecidos. «Estoy bien, solo un poco de calor». Pero no estaba bien. Su mente estaba gritando, tratando de procesar lo que acababa de presenciar. ¿Qué era ese polvo? ¿Medicina? ¿Una broma de mal gusto? ¿O...? Las posibilidades más oscuras se arremolinaban en su cabeza como tiburones. En las noticias siempre hablaban de drogas para dormir, de sustancias usadas para robar. Pero esto era diferente. Estos eran dos hombres de negocios exitosos, socios, amigos, según lo que había escuchado de su conversación. ¿Por qué Tristán pondría algo en la bebida de Gaspar? A menos que... El pensamiento la golpeó con la fuerza de un puñetazo. A menos que no fueran realmente amigos. A menos que toda esa camaradería, esos brindis, esa celebración de 500 millones de pesos, fuera una actuación, una trampa. Sus ojos volaron hacia el pasillo. No veía a Gaspar todavía. Tal vez tenía 1 minuto, 2 a lo mucho, y ese vaso estaba allí, en la mesa, esperando, brillando inocentemente bajo las luces como una bomba de tiempo. ¿Qué debía hacer? Cada segundo que pasaba, Gaspar se acercaba más a regresar, y cuando lo hiciera, se sentaría, tomaría ese vaso. Podía llamar a Rodrigo, pero ¿qué le diría? «Disculpe, gerente, creo que el cliente de la mesa 7 está envenenando a su amigo». Rodrigo la despediría en el acto. O peor, confrontaría a Tristán públicamente.
causaría una escena. Y si ella estaba equivocada, si era solo algún suplemento vitamínico o medicina inocente, el restaurante perdería clientes VIP y ella perdería mucho más que su trabajo. Podía llamar a la policía. ¿Pero con qué evidencia? Vi un polvo blanco. Eso no era suficiente. Para cuando llegara la policía, si es que tomaban en serio la llamada de una mesera, ya sería demasiado tarde. Las manos de Eloísa temblaban tanto que dejó caer otra servilleta. Carla y Sofía ya no le prestaban atención, absortas en su propia conversación. El restaurante continuaba con su ritmo normal, ajeno al drama silencioso que se desarrollaba en la mente de una mesera aterrorizada. Y entonces, como un destello de claridad en medio del pánico, lo supo. No había tiempo para llamadas, no había tiempo para verificaciones, no había tiempo para nada excepto acción directa. Tenía que detener a Gaspar Santibáñez de tomar esa bebida. Ahora, ella misma, sin importar el costo. Pero si lo hacía, si interrumpía, si causaba una escena y estaba equivocada, perdería su trabajo, el único trabajo que había logrado conseguir después de meses de búsqueda, el trabajo que le permitía enviar dinero a su madre cada mes, que pagaba su renta, que mantenía su cabeza apenas por encima del agua. Sus ojos se movieron entre el pasillo, donde Gaspar podía aparecer en cualquier segundo, y la terraza, donde ese vaso mortal esperaba, y Tristán se veía tan tranquilo como si estuviera disfrutando de una noche normal. El tiempo se estaba agotando. Podía sentirlo en el ritmo acelerado de su corazón, en el sudor frío que comenzaba a formarse en su espalda. Y entonces lo vio. Gaspar salió del baño, secándose las manos con una toalla de papel. Caminaba de regreso hacia la terraza, con esa sonrisa relajada todavía en su rostro, ajustándose el reloj en su muñeca. 20 pasos. 15. 10. El cuerpo de Eloísa tomó la decisión antes de que su mente pudiera detenerlo. Soltó las servilletas. Salió de la estación de servicio. Sus piernas, que habían estado adoloridas y cansadas todo el turno, de repente tenían energía, adrenalina pura bombeando a través de sus venas. Caminó directamente hacia la terraza, hacia la mesa 7, su respiración acelerada, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos en el restaurante debían poder escucharlo. Gaspar llegó a la mesa exactamente al mismo tiempo que ella. Se sentó, relajado, completamente ajeno al peligro. Su mano derecha se extendió automáticamente hacia el vaso de whisky. Sus dedos estaban a centímetros del cristal. Todo el entrenamiento de Eloísa, todos los años de ser invisible, de hablar en voz baja y nunca causar escenas, se evaporaron en un instante. Su voz surgió más alta y más fuerte de lo que ella se sentía capaz, cortando a través del murmullo educado del restaurante. Señor, tiene que irse. Gaspar levantó la vista, completamente sorprendido. Su mano se detuvo a centímetros del vaso. Los ojos color miel la miraban con confusión total. ¿Perdón? Las palabras salían de la boca de Eloísa ahora, imparables, urgentes. Tiene que irse. Ahora mismo. De inmediato. Por favor. Es muy importante. Gaspar parpadeó, su expresión cambiando de confusión a alarma ante el tono de absoluta urgencia en su voz. Tristán, por otro lado, se puso rígido como si lo hubieran electrocutado. Sus ojos, esos ojos calculadores y fríos, se clavaron en Eloísa con una intensidad que la hizo querer retroceder, huir, desaparecer. ¿Qué demonios estás haciendo? La voz de Tristán era baja, sibilante, llena de veneno apenas contenido. ¿Cómo te atreves a interrumpir así? ¿Dónde está tu gerente? Se volvió hacia Gaspar,
su rostro transformándose instantáneamente en una máscara de indignación ofendida. Gaspar, esto es inaceptable. Esta, esta mesera está completamente fuera de lugar. Voy a hablar con la gerencia inmediatamente. No voy a tolerar esta clase de servicio. Pero Gaspar no estaba mirando a Tristán. Estaba mirando a Eloísa, y en esos ojos color miel, ella vio algo que le dio esperanza. Él no la estaba descartando. Estaba escuchando. Espera, Tristán, dijo Gaspar, su voz calmada pero llena de curiosidad. Eloísa, ¿qué sucede? ¿Hay algún problema? El suelo parecía moverse bajo los pies de Eloísa. El restaurante entero parecía estar mirándola. Rodrigo aparecería en cualquier segundo. Su carrera estaba terminada, pero ese vaso seguía allí, brillando, mortal, y la mano de Gaspar podía volver a alcanzarlo en cualquier momento. Sabía que solo tenía una sola oportunidad de decirle la verdad de una manera que la creyera, que actuara, que se salvara. Se inclinó hacia adelante, acercándose lo suficiente para que solo él pudiera escucharla, y susurró directamente en su oído, su voz temblando pero clara. Su bebida. Alguien le puso algo. Vi cómo lo hacía. Por favor, señor, confíe en mí. No tome esa bebida. Se enderezó, esperando que Gaspar se riera, que llamara a seguridad, que la hiciera arrestar por alteración del orden. Pero no hizo nada de eso. Gaspar se quedó completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron con sorpresa, luego con incredulidad. Miró a Eloísa, luego al vaso de whisky, luego a Tristán, cuyo rostro había perdido todo color. Y en ese momento, Eloísa supo que Gaspar Santibáñez era más inteligente de lo que había pensado, porque en lugar de buscar confirmación, en lugar de pedir explicaciones, su instinto de supervivencia activó. Se puso de pie tan abruptamente que su silla chirrió contra el suelo de madera, el sonido cortando a través del restaurante como un grito. Necesito hacer una llamada urgente, dijo, su voz tensa, controlada, ya no relajada. Discúlpame, Tristán. ¿Qué? ¿Ahora? Gaspar, estábamos... La voz de Tristán tenía un filo de pánico apenas contenido, sus ojos moviéndose rápidamente entre Gaspar y Eloísa. Pero Gaspar ya había sacado su teléfono. Ya estaba marcando un número con dedos que se movían demasiado rápido para ser casuales. Roberto, dijo cuando contestaron, su voz fría como el acero. Estoy en Olas de Plata. Necesito que vengas. Ahora. Trae a todo el equipo. Hubo una pausa. Eloísa podía escuchar una voz confundida del otro lado de la línea. No me importa, cortó Gaspar. Dije ahora. Colgó. Sus ojos se encontraron con los de Eloísa, y en ellos había una pregunta silenciosa. ¿Estás segura? Eloísa asintió. Solo un pequeño movimiento de cabeza, pero fue suficiente. Gaspar se volvió hacia la mesa, pero no para sentarse. Se puso entre Tristán y el vaso de whisky, sus brazos cruzados sobre el pecho. Nadie toca esta mesa hasta que llegue mi equipo de seguridad. Tristán se puso de pie, su rostro ahora no solo pálido, sino brillante de sudor a pesar de la brisa fresca. Intentó reír, pero sonó forzado, desesperado. ¿Equipo de seguridad? Gaspar, ¿qué diablos está pasando? ¿Por qué le estás creyendo a una mesera sobre mí? Soy yo. Soy Tristán, tu socio, tu amigo. Si no hay nada de qué preocuparse, dijo Gaspar, su voz peligrosamente tranquila, entonces no te importará que analicemos el contenido de mi bebida, ¿verdad? El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la música pareció detenerse. Y en ese silencio, Eloísa vio el momento exacto en que Tristán Echeverría supo que todo estaba perdido. El rostro de Tristán Echeverría pasó por una serie de transformaciones en segundos. Primero, incredulidad. Luego, indignación performática. Y finalmente,
cuando sus ojos se encontraron con la mirada de acero de Gaspar. Pánico puro y desnudo. «Esto es una locura», dijo Tristán, su voz subiendo una octava. «Gaspar, hermano, ¿me estás hablando en serio? ¿Vas a dejar que esta mesera destruya 20 años de amistad con una acusación ridícula?» Pero Gaspar no respondió. Simplemente se quedó de pie, bloqueando el acceso a la mesa, sus brazos cruzados. Y en ese momento, Eloísa vio algo en él que no había visto antes. Un hombre que había construido un imperio siendo capaz de leer a las personas, de detectar mentiras, de confiar en sus instintos. Y sus instintos le decían que Eloísa estaba diciendo la verdad. Rodrigo apareció corriendo, su rostro una máscara de alarma profesional. «¿Qué está pasando aquí?» Sus ojos volaron hacia Eloísa con furia. «Eloísa, ¿qué hiciste?» «Rodrigo», dijo Gaspar, su voz cortando como un cuchillo. «Llama a la policía, ahora, y asegúrate de que nadie toque esta mesa. Es una escena del crimen». Las palabras cayeron sobre el restaurante como una bomba. Las conversaciones se detuvieron. Los comensales giraron sus cabezas. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. ¿Escena del crimen? Rodrigo parecía a punto de desmayarse. «Esta mujer», Gaspar señaló a Eloísa, «acaba de salvarme la vida. Alguien contaminó mi bebida, y ella lo vio». Rodrigo miró a Eloísa como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Luego miró a Tristán, quien había retrocedido un paso, su corpulenta figura temblando visiblemente. «Esto es una pesadilla», murmuró Tristán. «Gaspar, piensa, yo soy tu socio. Acabamos de cerrar el negocio más grande de nuestras vidas. ¿Por qué demonios querría hacerte daño?» Era una buena pregunta. Por un momento, Eloísa vio la duda cruzar el rostro de Gaspar. 500 millones de pesos, dijo Gaspar lentamente, como resolviendo un acertijo en voz alta. La fusión vale 500 millones de pesos, y según el contrato que firmamos hace 3 meses, si algo me sucede antes de que se complete la transacción, el control de mi parte pasa automáticamente a mi socio senior. Se volvió para mirar directamente a Tristán. «Ese eres tú, Tristán. Si yo muriera esta noche, antes de que el dinero se transfiera la próxima semana, tú heredarías mi participación del 50%. No solo ganarías tu parte de 250 millones, ganarías todo, 500 millones de pesos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Tristán abrió la boca, la cerró. Sus ojos se movieron frenéticamente, buscando una salida. «Eso es, eso es». Su voz se quebró. «Nunca, yo jamás». «Muéstrame tus bolsillos», dijo Gaspar. «¿Qué? Tus bolsillos. Muéstramelos. Ahora». Tristán dio otro paso atrás, y ese simple movimiento fue una confesión más poderosa que cualquier palabra. Su mano fue instintivamente hacia el bolsillo interior de su saco. «No tienes derecho», pero nunca terminó la frase, porque en ese momento corrió. Se giró sobre sus talones y corrió hacia el borde de la terraza, su traje gris ondeando detrás de él. Por un momento, Eloísa pensó que iba a saltar por la baranda hacia la playa, pero no llegó tan lejos. 3 hombres enormes entraron al restaurante, moviéndose con precisión sincronizada. Vestían trajes negros, tenían earpieces y ese tipo de presencia física que hacía que la gente se apartara. El más alto, de casi 2 metros con mandíbula cuadrada, vio a Tristán corriendo y actuó sin vacilar. Se movió con velocidad imposible para alguien de su tamaño, interceptándolo antes de que alcanzara la baranda. «Alto», dijo simplemente, su mano sujetando el hombro de Tristán y deteniéndolo en seco. Tristán forcejeó, sus movimientos frenéticos, desesperados. «Suéltenme, no tienen derecho».
Los otros dos guardaespaldas ya habían rodeado a Tristán, formando un triángulo impenetrable. Uno de ellos, un hombre de cabello gris, miró a Gaspar con una ceja levantada. «Señor, retengan a este hombre hasta que llegue la policía», ordenó Gaspar. «Y Roberto, revisa su saco. Bolsillo interior izquierdo». Roberto metió su mano en el saco de Tristán con eficiencia profesional. Tristán intentó resistirse, pero era como un niño luchando contra un oso. Roberto sacó algo del bolsillo y lo sostuvo en alto para que todos lo vieran. Un sobre pequeño, blanco, vacío. «Eso no prueba nada», gritó Tristán, su voz ahora histérica. Es un sobre para aspirinas. Tengo migraña. Eso es todo». «Entonces no te importará que lo analicen junto con la bebida», dijo Gaspar. Las sirenas se escucharon en la distancia, acercándose rápidamente. La policía de Playa del Carmen no jugaba cuando se trataba de incidentes en los restaurantes turísticos de lujo. Eran parte de la marca de seguridad de la ciudad. Eloísa se había quedado congelada durante todo el intercambio, su espalda contra la pared, sus manos temblando incontrolablemente. Todo había pasado tan rápido, tan rápido. Hacía menos de 5 minutos, estaba doblando servilletas. Ahora estaba en medio de lo que parecía una escena de película de thriller. Gaspar se acercó a ella, y por primera vez desde que todo había comenzado, su expresión se suavizó. «Señorita Caballero», dijo suavemente, «¿está bien?». Eloísa intentó hablar, pero su voz no funcionaba. Solo pudo asentir, lágrimas de shock y adrenalina comenzando a rodar por sus mejillas. «Lo que hizo», continuó Gaspar, su voz espesa de emoción, «fue lo más valiente que he visto en mi vida. Usted no tenía ninguna razón para creerme, ninguna razón para arriesgar su trabajo por un extraño. Pero lo hizo de todos modos. 2 patrullas de policía llegaron al restaurante, sus luces azules y rojas iluminando la terraza con destellos intermitentes. 4 oficiales entraron, seguidos por un detective en ropa civil. Era un hombre de unos 50 años, con cabello plateado peinado hacia atrás y ojos cansados que habían visto demasiado. «¿Quién llamó?», preguntó, su voz profesional y neutral. «Yo soy Gaspar Santibáñez», dijo Gaspar, y Eloísa vio cómo el detective inmediatamente se puso más alerta al escuchar el nombre. «Este hombre», señaló a Tristán, quien ahora estaba sentado en una silla, flanqueado por los guardaespaldas de Gaspar. «Contaminó mi bebida con una sustancia desconocida. Esta mujer fue testigo del acto y me alertó antes de que la consumiera». El detective miró a Tristán, luego a Eloísa, luego al vaso de whisky que aún estaba en la mesa. «¿Alguien ha tocado esa bebida desde el supuesto incidente?». «Nadie», confirmó Gaspar. «Y tengo este sobre que fue encontrado en el saco del sospechoso. Creo que lo contiene residuos de lo que puso en mi bebida». El detective hizo una señal a uno de los oficiales, quien se acercó con guantes de látex y bolsas de evidencia. Con movimientos cuidadosos y metódicos, el oficial colocó el vaso en una bolsa, luego el sobre en otra. «Señor Echeverría», dijo el detective, girándose hacia Tristán, «¿tiene algo que decir?». Tristán había perdido todo el color de su rostro. Parecía a punto de vomitar. Abrió la boca, luego la cerró. Sus ojos se movían como los de un animal atrapado. «Quiero un abogado», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «No voy a decir nada sin mi abogado». «Ese es su derecho», dijo el detective con voz plana. «Pero va a venir con nosotros a la estación». Hizo una señal a 2 de los oficiales. «Espósenlo». Mientras los oficiales esposaban a Tristán, él hizo un último intento desesperado. Miró a Gaspar, y por primera vez, su máscara de control calculador se había resquebrajado completamente.
Lo que quedaba debajo era feo, codicia, envidia y un odio tan profundo que hizo que Eloísa retrocediera. 20 años, escupió Tristán. 20 putos años trabajando a tu sombra, siempre el número 2. Todos hablaban de ti, el genio, el visionario. Nadie me veía. Era invisible. Y tú nadabas en dinero mientras yo tenía que pedirte permiso para cada decisión. ¿Sabes cuánto duele eso? Así que decidiste matarme, dijo Gaspar, su voz fría como hielo. Por dinero, por envidia. Por respeto, gritó Tristán. Me lo merecía. Pero tú nunca me ibas a dejar tener el control. Esta era mi única oportunidad. Era una confesión completa, grabada por al menos una docena de teléfonos celulares. Los oficiales se llevaron a Tristán, todavía gritando. El detective se volvió hacia Eloísa. Señorita, necesito que venga a la estación a dar una declaración formal. Iré con ella, dijo Gaspar, y mi abogado se reunirá con nosotros. Señorita Caballero, usted no va a atravesar esto sola. Las siguientes 4 horas fueron un borrón de luces fluorescentes, café malo y preguntas repetidas. Eloísa dio su declaración 3 veces, describiendo exactamente qué había visto, desde dónde, a qué hora. El inspector Molina tomaba notas meticulosas. ¿Y qué la motivó a intervenir?, preguntó. No conocía al señor Santibáñez, no tenía ninguna obligación. Eloísa pensó en la pregunta. Porque vi a un hombre a punto de morir, y no importaba si lo conocía o no. No importaba si era rico o pobre, era una vida, y yo podía salvarla. El inspector la miró durante un largo momento, luego asintió. Es usted una persona excepcional, señorita Caballero. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando llegaron los resultados del laboratorio. Los resultados del análisis toxicológico, dijo el inspector, muestran cianuro de potasio en la bebida. Concentración letal. Una sola bebida habría causado la muerte en 3 a 5 minutos. El silencio que siguió fue absoluto. Cianuro. No era una droga para dormir. Era asesinato premeditado. Gaspar cerró los ojos, su mandíbula apretada. Cuando los abrió, estaban brillantes de lágrimas no derramadas. Dios mío, susurró. Realmente iba a matarme. El sobre encontrado también contenía trazas de cianuro, continuó el inspector. Tenemos evidencia física, testimonio ocular y una confesión grabada. El señor Echeverría será acusado de intento de asesinato. Eloísa se desmoronó. Todo el shock, el miedo, la adrenalina finalmente cedió. Comenzó a temblar incontrolablemente, sollozos profundos sacudiendo su cuerpo. Gaspar se arrodilló frente a ella, tomando sus manos temblorosas. Respire, dijo suavemente. Ya pasó. Está a salvo. Yo estoy a salvo. Gracias a usted. Pudo haber estado equivocada, sollozó Eloísa. Pude haber perdido mi trabajo por nada. Pero no lo estaba, interrumpió Gaspar. Su instinto era correcto, su valor era real, y gracias a eso, estoy vivo. Finalmente la dejaron irse cuando el amanecer comenzaba a teñir el cielo del Caribe de tonos rosados. Un Mercedes negro estaba esperando. Roberto, el guardaespaldas, estaba de pie junto a él. Permítame llevarla a casa, dijo Gaspar. No es necesario. Puedo tomar un taxi. Por favor. Después de lo que pasó esta noche, necesito asegurarme de que llegue a casa sana y salva. El viaje fue silencioso. Cuando llegaron a su edificio, un complejo de apartamentos modestos que definitivamente no aparecía en las guías turísticas, Roberto le abrió la puerta. Gaspar también salió del auto. Señorita Caballero, necesito que entienda algo. Tristán no actuó solo. Los hombres como él siempre tienen planes de respaldo. Puede tener cómplices. Un nuevo tipo de miedo se enroscó en el estómago de Eloísa.
¿Está diciendo que estoy en peligro? Estoy diciendo que no lo sé, pero no voy a arriesgarme. Roberto y su equipo van a mantener vigilancia sobre usted, discreta, pero constante. Y voy a conseguirle el mejor abogado del país. Gracias, dijo simplemente. No, respondió Gaspar, su voz quebrada. Gracias a usted. Usted me dio algo que el dinero no puede comprar, una segunda oportunidad de vida. Y yo pasaré el resto de la mía, asegurándome de que nunca se arrepienta de haberme salvado. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia explotó en las noticias. Mesera heroica salva a multimillonario de envenenamiento. El video de Tristán confesando se volvió viral. Eloísa se despertó famosa, su nombre en todos los periódicos. Rodrigo llamó, no para despedirla, sino para suplicarle que regresara. El restaurante está lleno todas las noches. Todos quieren ser servidos por la mesera heroína. Pero Eloísa no regresó. Cada vez que imaginaba estar en esa terraza, veía el vaso de whisky envenenado, veía la cara de Tristán, y no podía hacerlo. Gaspar cumplió su palabra. Roberto mantuvo vigilancia discreta. Su abogado, la licenciada, Patricia Ruiz, se reunió con ella para preparar su testimonio. Y 2 semanas después del incidente, Gaspar llamó y le pidió que se reuniera con él. Se encontraron en una cafetería tranquila, lejos de las zonas turísticas, donde podían hablar sin ser molestados. Gaspar se veía cansado. Las últimas semanas habían sido un infierno mediático para él también. La fusión con Domínguez Holdings había sido puesta en pausa mientras se investigaba el intento de asesinato. Su empresa estaba en caos. Tristán había sido su mano derecha durante 2 décadas, y su traición había dejado un vacío operativo masivo. ¿Cómo está?, preguntó Eloísa. Gaspar se rió sin humor. Sobreviviendo, apenas. Resulta que confiar en las personas equivocadas tiene consecuencias. Estoy reevaluando cada decisión, cada contrato, cada asociación. Es agotador. Lo siento. No lo sienta, dijo Gaspar. Esto es algo bueno. Doloroso, pero bueno. Tristán habría seguido robándome, saboteándome. Tal vez eventualmente habría encontrado otra forma de eliminarme. Usted no solo me salvó esa noche, me salvó de años de traición futura. Tomó un sorbo de su café, luego la miró directamente. Por eso quiero ofrecerle algo, y quiero que me escuche completamente antes de decir que no. Eloísa asintió, curiosa y nerviosa. Esa noche, usted demostró algo que no se puede enseñar en ninguna universidad: instinto, valor y la capacidad de actuar bajo presión extrema. Esas son las cualidades que busco en las personas con las que trabajo, y francamente, son las cualidades que necesito desesperadamente, ahora mismo. Hizo una pausa. Quiero invertir en usted, Eloísa. Quiero pagarle para que estudie gestión de seguridad corporativa y análisis de riesgos. Los mejores programas, aquí en México o en el extranjero, usted decide. Mientras estudia, recibirá un salario digno para que no tenga que preocuparse por dinero. Y cuando termine, si está interesada, tendrá un lugar en mi empresa. Eloísa lo miró, completamente atónita. ¿Por qué haría eso? Ya me salvó, ya me protegió. No me debe nada más. Sí le debo, insistió Gaspar. Le debo mi vida. Pero más que eso, creo en invertir en personas excepcionales. Usted lo es, y estaría perdiendo una oportunidad si no le diera la oportunidad de desarrollar su potencial completo. Eloísa pensó en su vida: el cuarto rentado, los trabajos mal pagados, los sueños abandonados. ¿Y si fracaso? ¿Y si no soy tan excepcional como cree? Gaspar sonrió, y fue esa misma sonrisa genuina que le había dado en el restaurante, hacía una eternidad. Entonces habremos aprendido algo.
Pero yo no creo que vaya a fracasar. Tomó su mano a través de la mesa. Esta no es caridad, Eloísa. Es una inversión. En usted. En su futuro. Y sí, en mi propia necesidad de rodearme de personas en las que realmente pueda confiar. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Eloísa. No de tristeza, sino de abrumadora gratitud y esperanza. Sí, susurró. Sí, acepto. Los siguientes 3 años fueron los más duros y más gratificantes de la vida de Eloísa. Gaspar le pagó para que estudiara un programa intensivo de seguridad corporativa en la Ciudad de México, uno de los mejores de América Latina. Aprendió sobre análisis de amenazas, protección ejecutiva, gestión de crisis, ciberseguridad y una docena de otras disciplinas que ni siquiera sabía que existían. No fue fácil. Hubo noches en las que quiso renunciar, cuando las materias técnicas parecían imposibles, cuando sus compañeros de clase, casi todos hombres con experiencia militar o policial, la miraban con escepticismo. Pero cada vez que dudaba, recordaba esa noche en Olas de Plata. Recordaba el vaso de whisky envenenado. Recordaba que había confiado en su instinto y había salvado una vida. Y siguió adelante. Durante esos años, se mantuvo en contacto regular con Gaspar. Él había reestructurado completamente su empresa después del escándalo de Tristán. La fusión con Domínguez Holdings finalmente se completó, aunque a un precio ligeramente reducido debido a la publicidad negativa. Pero Gaspar sobrevivió. Más que eso, prosperó. Se volvió más cuidadoso, más estratégico, rodeándose de un equipo diverso de asesores en lugar de depender de una sola persona. El juicio de Tristán Echeverría fue un circo mediático. Eloísa testificó, describiendo exactamente lo que había visto esa noche: el sobre, el polvo, la forma en que Tristán había mirado a su alrededor antes de envenenar la bebida. Su testimonio, combinado con la evidencia física y la confesión grabada, fue devastador. Tristán fue declarado culpable de intento de asesinato premeditado y sentenciado a 30 años de prisión. En el momento de la sentencia, miró a Eloísa con odio puro, como si ella fuera la culpable de su caída, no él mismo. Pero Eloísa ya no sentía miedo. Había crecido demasiado para eso. Se graduó con honores de su programa, especializándose en evaluación de riesgos para ejecutivos de alto perfil. Gaspar le ofreció un trabajo en su empresa, pero ella tenía una idea diferente. «Quiero empezar mi propia consultoría», le dijo en su reunión de graduación. «Quiero ayudar no solo a los ricos, sino a pequeñas empresas que también necesitan protección, pero no pueden pagar los precios de las grandes firmas». Gaspar la miró con esa mezcla de orgullo y admiración que se había vuelto familiar. «Entonces permíteme ser tu primer inversor y tu primer cliente». 6 meses después, Eloísa Caballero Seguridad y Consultoría de Riesgos abrió sus puertas en un modesto pero profesional espacio de oficina en Playa del Carmen. No era grande, solo 3 empleados además de ella, pero era suyo. El día de la inauguración oficial fue soleado y perfecto. Había una pequeña multitud, su madre, que había llorado de orgullo, sus antiguos compañeros de clase del programa, Patricia Ruiz, la abogada que se había convertido en amiga, Roberto y su equipo de guardaespaldas, que habían sido sus profesores no oficiales en técnicas de protección, y Gaspar. Llegó justo cuando Eloísa estaba cortando el listón ceremonial, vestido casualmente en jeans y una camisa blanca de lino que le recordó dolorosamente a esa noche hace 3 años. «Llegas tarde», bromeó ella. «Tenía que hacer una llamada importante», dijo él con una sonrisa misteriosa. «Felicidades, Eloísa. Esto es increíble». La ceremonia fue simple y emotiva.
Eloísa dio un pequeño discurso sobre segunda oportunidades y sobre cómo un momento de valentía puede cambiar no solo una vida, sino dos. Cuando terminó, Gaspar se acercó a ella. En su mano tenía un sobre, no uno pequeño y blanco como el que Tristán había usado para llevar veneno, sino uno grande y elegante, del tipo que contenía documentos importantes. Un regalo de inauguración, dijo entregándoselo. Eloísa lo abrió con dedos temblorosos. Dentro había un contrato. Es un acuerdo de retención, explicó Gaspar. Mi empresa será tu cliente permanente. Consultoría de seguridad continua, evaluaciones trimestrales de riesgos y una tarifa mensual que te permitirá mantener tu negocio a flote mientras construyes tu base de clientes. Las lágrimas llenaron los ojos de Eloísa. Gaspar, yo... Hay una cláusula adicional, interrumpió él, señalando una página específica. Estipula que cada año tu empresa proporcionará servicios de seguridad pro bono a 3 pequeñas empresas o individuos que no puedan pagar tus tarifas, porque sé que ese era tu sueño, ayudar no solo a los ricos. Eloísa no pudo contener las lágrimas más tiempo. Abrazó a Gaspar, este hombre que había sido un extraño y que ahora era... ¿Qué? ¿Un amigo? ¿Un mentor? ¿Algo más profundo que no tenía nombre? Gracias, susurró contra su hombro. Por creer en mí. Gaspar se apartó suavemente, sosteniendo sus hombros, mirándola con esos ojos color miel que ella había aprendido a leer tan bien. Eloísa, esa noche en el restaurante, usted no solo salvó mi vida. Me enseñó algo que había olvidado después de años en el mundo de los negocios, que todavía existen personas genuinamente buenas, personas que hacen lo correcto sin calcular el costo. Me enseñó a confiar de nuevo. Tomó su mano, apretándola suavemente. Así que no, yo no le di nada que no se mereciera. Todo lo que ha logrado es por su propio trabajo, su propio valor. Yo solo tuve la suerte de reconocerlo. Se quedaron así por un momento, rodeados por el murmullo alegre de la pequeña multitud, el sol del Caribe brillando a través de las ventanas de la nueva oficina. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Eloísa finalmente. ¿Qué? Si Tristán no hubiera intentado matarte, si yo no hubiera estado en esa estación de servicio en ese momento exacto, si no hubiera levantado la vista justo cuando lo hizo, nada de esto habría pasado. Seguirías siendo una mesera. Tú seguirías confiando en un hombre que quería verte muerto. Gaspar asintió lentamente. A veces creo en el destino, y a veces creo en la casualidad. Pero esa noche, Eloísa, no importa cuál fuera, estoy agradecido por ella. Y voy a pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca se arrepienta de haber tenido el valor de decir esas 5 palabras. Señor, tiene que irse. 5 palabras que habían salvado una vida. 5 palabras que habían destruido una conspiración. 5 palabras que habían cambiado 2 destinos para siempre. Y mientras Eloísa miraba alrededor de su nueva oficina, a las personas que habían venido a apoyarla, al contrato en sus manos que representaba un futuro que nunca se había atrevido a soñar, supo que Gaspar tenía razón. No se arrepentía de nada. Esta historia nos recuerda que un solo instante de valentía puede reescribir 2 destinos. Eloísa no era millonaria, no tenía conexiones poderosas, no tenía nada que perder excepto todo. Y aún así, cuando vio el peligro, no dudó. Porque la verdadera fortaleza no se mide por lo que tienes en tu cuenta bancaria, sino por lo que estás dispuesto a arriesgar cuando hacer lo correcto significa perderlo todo. ¿Qué opinas de lo que hizo Eloísa? ¿Fue valentía extraordinaria o simplemente lo correcto en el momento adecuado? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu seguridad y la vida de un extraño?
Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Además, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video.